ni internet conocía en esa época. Prenda las cámaras, vamos, estamos comenzando un nuevo episodio, mirá las chapas como las tengo, un nuevo episodio de Siempre Soy acá, una conversación que estamos teniendo, está con nosotros, ya lo estaban escuchando, escritor, cineasta, nacido en la Villa Carlos Gardel, es autor de varios libros como La venganza del cordero atado, El niño resentido, y además es cineasta de películas como Diagnóstico Esperanza, un ensayo visual sobre la juventud, filmado también en el lugar donde nació y se crió, en la Villa Carlos Gardel, y Al Borde, documental que explora la fragilidad emocional y los límites de la violencia. Está con nosotros César González. Al Borde César. no es de eso, Bien. Al Borde retrata el 2023 que era retratar el fenómeno Milei en los barrios populares. Claro, ese de es el que todo el produjiste con Futurock. Con Futurock, una producción que hicieron con Futurock. Bueno, vale la Se ve que corrección. googlearon Al Borde y le saltó otra película Bien. que se llama así, se trata Bien, de eso. Bien, bueno. Bueno, para mí, un gran escritor. Entre otras cosas, sabemos que César hace un montón de cosas y es alguien conocido. Pero me gustaría hablar un poco de... A mí, personalmente, me impactó mucho el libro de César, El niño resentido. Me impresionó mucho. Me impresionó mucho no solamente por lo que podríamos decir, lo crudo de la historia, que supongo que teniendo anclaje en la vida de César, bueno, hay una aspereza, una dureza y hasta un dolor seguramente ahí, pero lo que me interesa mucho a mí es... un escritor es un hombre político, es alguien que tiene estrategias con las palabras, y ese libro es un libro poderoso. Estoy muerto de ganas por leer el último libro, ¿no? Arrengo Olleta. Sí. Pero no lo tengo todavía. Pero el niño resentido sí lo tengo, y he leído varias entrevistas y escuchado entrevistas que le han hecho a César el último tiempo, y me gustaría ver si por lo menos una primera parte de la conversación la podemos dedicar a esta estrategia que el que escribe necesariamente pone en juego. Y yo creo, te insisto, que El niño resentido, yo cuando leía El niño resentido, esto lo hemos charlado, se me venía una figura que me importa mucho. Entonces directamente te la pregunto, la del fusilado que narra, ¿no? El fusilado que narra. Me acuerdo que en la reseña del libro lo escribiste eso, ¿no? Sí, porque es como Operación Masacre, Walsh, ¿no? El fusilado que vive. Pero el narrador es otro. Pero el narrador es otro. Claro. O sea, el narrador se entera que hay un fusilado que no murió y le cuenta su historia. En este caso, el fusilado que narras sería el propio César, que hay que decir como dato biográfico, tenés varios impactos de bala en tu cuerpo, ¿no? ¿Cuántos? 6 en total. Sí, los llevo a flor de piel cada día de mi vida. Me resulta imposible olvidarme. Porque duelen. Claramente. Sí. Así no, lo del fusilamiento es real. Y no en una ocasión encima. En 2 ocasiones diferentes. Después vos fuiste detenido, fuiste a un hospital, después fuiste a un penal, un poco, ese es un sí, poco al primer instituto de menores porque era menor. Sí. Ese fue el fusilamiento. El segundo, el de cuando me los dieron en las piernas. Yo recuerdo que me bajo de la camioneta en la que veníamos, con la policía atrás persiguiéndonos, y me acuerdo tener a los policías enfrente mío apuntándome, y para mí hubo una fuerza sobrenatural que les bajó las armas y dispararon a las piernas, porque si no, no explico por qué no me... Eso es el final del niño resentido. Sí. Un fusilamiento, una escena de fusilamiento con todas las de la ley. ¿Una fuerza natural? Sobrenatural. ¿Las fuerzas del cielo? Sí. Al final. No, creo que las fuerzas del infierno, para mí. Claro. Las mías fueron las fuerzas del infierno. Sí. Está bien. Mi abuela diría que fueron las del cielo, obviamente. Sí. A mí me interesa mucho la cuestión del fusilado que narra, que se puede narrar a sí mismo, porque normalmente el fusilado ya no está para narrar, ¿no? Pero ahí, ¿cómo se llega de fusilado a narrador? Sería una primera pregunta, si querés. Mira, para mí hubo mucho conflicto interno mío, porque había leído siempre a muchos autores de la filosofía o de la crítica literaria, donde se instaló como un lugar común de que las autobiografías no son tan artísticas y que son hasta como una especie de lujo burgués, decía Frank Fanon, por ejemplo, que detestaba las autobiografías, pero hasta que empezó a leer, no sé, autobiografía de pares de semejante, Aimé Césaire, Sangor, ¿no? Los de la negritud.
yo también creía que, bueno, tenía ese conflicto como que, bueno, no es literatura hablar de una propia biografía. Pero dije, no, eso es ese es un problema burgués. Son los burgueses hablando entre ellos mismos, diciendo, el crítico que es burgués, leyendo un autor burgués, y sí, está bien. Pero para una clase social como la mía, de la que vengo, ¿no? De un país del tercer mundo, en una villa, o sea, tercer mundo, un primer signo de pobreza, y encima en eso, en una villa, no es lo mismo. La biografía de un villero no se la puede considerar como una literatura del yo. Entonces, creo que para esta literatura, la literatura que provenga de los barrios populares, que provenga de los lugares carcelarios, tiene que ser pensada con nuevas categorías, con categorías que no están. No se puede, para mí, categorizar la literatura villera con los términos de la literatura burguesa, que es la literatura universal, podríamos decir. A mí, primero ese conflicto, es decir, siempre fui reacio a hablar de mi vida, porque no quería que se enfoque lo individual para justificar el simple, ¿no? Como, bueno, decirle a todos los pibes que salen de estar en Cana y que no escriben, bueno, es porque no quieren, porque tienen el ejemplo de César González, que estuvo preso y escribió. Entonces, hay como una tendencia natural que le sale al periodismo, a la gente que proviene de las ciencias sociales, de ubicarme en ese lugar. Como entre rehabilitado, como el que superó algo, como el que ya no logró civilizarse, una cosa así. Todas esas cosas y la verdad que yo siempre rechacé ese lugar y me encargué de trabajar, de hacer películas que sí pueden tener como retazos que parecen de mi biografía, pero nunca hice nada autobiográfico en cine. Filmé en mi barrio, obviamente, con la gente de mi barrio, filmé en otros barrios. Pero bueno, pasaron muchos años. Durante todos esos años había mucha gente que me decía, nos gustaría leer tu historia. Nos gustaría leer tu historia. Y bueno, apareció la propuesta de Ana Pérez de Penguin Random House, a la cual no accedí inmediatamente, pero empecé a reflexionar y caí en la cuenta que dije, bueno, en la literatura nacional hay un vacío. A la hora de... hay libros a rolete que hablan sobre los barrios populares, sobre las cárceles, pero, volviendo al ejemplo de Walsh, siempre externos. No porque eso sea un mal en sí mismo, ¿eh? Para nada, yo estoy solamente describiendo, pero creo que la literatura argentina necesita... Ejemplo de eso puede ser el libro de Cristian Alarcón, por ejemplo. Cuando muera quiero que toquen cumbia. Por ejemplo, eso que recuerdo yo que hace por dar un 20 años. Por dar un buen años. ejemplo, pero digo... A ver, primero yo resalto que yo fui siempre muy crítico con el cine y con las series nacionales en su forma de representar a los sectores populares. Tipo El Marginal, ponele, para dar un ejemplo. Sí, no me importan tanto los nombres propios, Sí, pero sí... pero para que lo podamos identificar eso. Claro, porque viene de antes igual para Sí. mí, de mucho antes. La literatura y la pintura nacional han representado a los sectores populares con muchísima más dignidad que el cine y la televisión. ¿Cómo? El cine, la literatura y la pintura. Y la pintura. Sí, nacional. ¿Cuál es el cuadro nacional de nuestro país? El de Ernesto de la Carcova. Sin pan y sin, el de La Ventana sin pan y Sí, sin trabajo. sí. Es el cuadro nacional. O Manifestación de Berni. Dos autores que no eran ni proletarios, ni plebeyos, ni villeros. No, en el caso, sí. Y la representación de los sectores populares es por lo menos digna. Para Sí. mí es bellísima, profunda. Eso en el arte plástico. Y En el arte plata y en la literatura tenemos a Roberto Ar. Roberto Ar, bien plebeyo, ¿no? ¿Y el poema nacional cuál es? El Martín Fierro, ¿no? Un gaucho perseguido que le canta la posta a los poderosos. Eso no pasó, No pasó no pasó salvo algunos ejemplos que tenés. A Leonardo Fabio, por suerte, en Sí. el cine, ¿no? Por caramba, suerte. bien, no. Yo creo que a mí que haya existido Leonardo Fabio me permitió que haya un portal abierto para que yo pueda hacer cine, es decir, que no sorprenda tanto que... No por nada la biografía de Fabio, la propia personal, ¿no? Sí, bueno, y su primera película, Crónica de un niño solo, que es completamente autobiográfica.
Pero yo encuentro muchos ejemplos, no sé, el Manuel Puig en El beso de la mujer araña, hay una dignidad, por ejemplo, en cómo retrata la cárcel, más allá de la relación homosexual que hay entre presos y eso, no hay como una fagocitación y el morbo típico del clase media argentino que proyecta en las cárceles y en los sectores populares todas sus propias perversiones, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay un vacío en cuanto a la primera persona, ¿no? A escribir desde la experiencia, no porque la experiencia sea, vuelvo a insistir, un bien en sí mismo, ¿no? La experiencia no es garantía de nada para mí, porque hay muchos pibes que vivieron lo mismo que viví yo, o hasta situaciones mucho más extremas, y piensan completamente diferente. O la manera en que relatan su propia historia es con otro ángulo moral, con otro punto de vista político y hasta ético. Siempre se cae como en el testimonio, en el relato culposo, en el pedirle perdón a la sociedad, bueno, cosas que yo esquivo. El niño resentido no es en ningún sentido el niño arrepentido. No porque justifique ni celebre el daño que uno comete a un tercero a la hora de... Al contrario, en el texto está la idea de que cuando volvés con la escritura, hasta hay una especie de esfuerzo por reparar, por ver lo que no habías visto en su momento, por hacer justicia con situaciones que en el medio del vértigo fueron quizás dañantes de otros, ¿no? Y de vos mismo. Sin duda, y yo lo que digo es que en este país tan hermoso, donde hay tanta gente que piensa y quiere profundizar y es sensible, se han perdido de un montón de cosas que tiene que ver para mí con una flaqueza perceptiva o con una especie de, no sé, de falta de tacto, porque conozco gente que trabaja hace 20 años en los barrios, 30 años en los barrios, y no ven lo que está pasando en los barrios. Pregunta ahí, importante para mí. No sé si te va a interesar a vos, Dani, pero el focus group, ¿no? Esta gran tecnología que permite entrevistar personas, digamos así, de otros mundos, para poder captar lo que la sociedad piensa. ¿Es una buena táctica para resolver ese problema o es algo que tenemos que mirar con una cierta suspicacia? ¿Qué pensás vos? Focus group, decís agarrar a un grupo de personas y, sí, bueno... Es una técnica de investigación de opinión pública. Sí. O sea, agarrar a personas diversas que quizás no se conocen entre ellas. Exacto. Y hacerle preguntas y a partir de preguntas determinar que es una corriente de pensamiento. Técnica dominante en cierta sociología actual. En la política, están los estudios, los cuantitativos, que son los porcentajes, y después los cualitativos, exacto, que son los focus. Claro, bueno, yo he hecho focus group para decidir los títulos de mis libros, por ejemplo. Pero lo hiciste con un grupo de amigos. Claro, sería un focus group eso. Es un focus vos te group. juntás con un grupo de amigos con los cuales vos tenés confianza, afinidad, que te parece que te pueden dar, y decís, che, estoy pensando esto. Bueno, así los dos títulos de mis dos libros, tenía varios títulos que barajaba y los terminé definiendo haciendo focus group con mis amigos. Está muy bien. ¿Quién eligió el niño resentido? ¿Quién lo eligió? ¿Lo elegiste vos? Ese lo elegí más yo porque... Pero lo tiraste en el focus. El focus decía que no, viste, porque el resentido incomoda, y como veía que incomodaba tanto y molestaba tanto, es ese. Y Rengoyeta sí me ayudaron más mis amigos a decidir. Rengoyeta es, vos quedaste con una pierna, lo hemos hablado, sí. Y vos cuando te entrevisté en una entrevista que va a ser publicada dentro de poco en Truco Gallo TV, el canal que tenemos con Sayati y con Pablo Ibáñez, donde trabaja también el compañero Stulbach, la entrevista que hicimos, yo detecté que tenías un problema. Sí, tengo toda la pierna llena de clavos, Sí. No es que detectaste, o sea, brota. Claramente. Bien. Y quiero preguntarte por eso, no por ese hecho puntual, digamos. Teniendo en cuenta, a vos cuando te produce ese tiroteo que terminás detenido y demás, tenías... 16 años. 16 años. Y el primer balazo 15. Y recuperás tu libertad, digamos. A los 21. A los 21. O sea, de los 16 a los 21, durante una etapa tan virtuosa de la vida, tan elemental, vos estuviste detenido. Vos estuviste detenido. Por eso, sí. En un periodo
Y me gustaría detenerme en este punto, digamos, en el contexto social histórico. ¿Eso fue en qué año? 2005, 2005. caigo preso yo y salgo en el 2010. En el 2010, 2005-2010. Sí. Otro momento social histórico de la Argentina. Otro viento de época. Otro viento de época completamente, dicho sea de paso. Y además, ¿de dónde venís vos? De la Villa Carlos Gardel, que es una villa que fue, digamos, en particularmente, fue, no sé si el término adecuado es urbanizada. Urbanizada, y fue la mejor urbanización que se hizo en la República Argentina, premiada por la ONU. Bueno, vos lo estás diciendo vos con más contundencia. de lo Eso que en el vos 2009, 2010 recién. Por eso, recuerdo que Néstor Kirchner fue ahí. Sí, yo estuve cuando fue Néstor a inaugurar. Lo estuve ahí nomás. ¿Querés contar En cómo medio fue? de los monoblocks. ¿Cómo fue el evento ese? En medio de los monoblocks, que ya de por sí, viste, era como en una zona como casi, ¿cómo? Viste, tierra de nadie, no es que la hicieron en una zona tranquila del barrio, no sé quién lo decidió, pero fue en medio de los monoblocks, es decir, tenía, yo lo que pensaba de tanto ver lo de Kennedy, viste, decía, no, acá puede haber disparar de cualquier 2000 lado. francotiradores, porque era en un punto. Ver lo de Kennedy, el asesinato a Kennedy. Claro, porque estaba el escenario acá y estaban los monoblocks, todos los monoblocks así rodeando. Vos estabas pensando quién le puede disparar a Néstor. Claro, porque dije, no es que estaba la policía, ni hubo inteligencia, y estaban los francotiradores propios en los techos. No, fue como bastante popular, libre, tacto, o sea, se paseó por el barrio, Néstor, Cristina, Martín Sabatella, que era el intendente en ese momento de Morón. Un acto muy lindo, porque la verdad que pasar de vivir en una villa miseria a tener una casa de cemento con techo de losa, lo que para millones de personas es lo normal, ¿viste? A mí me pasa eso con la literatura. Además, ustedes son muchos hermanos, ¿no? Encima somos 9 hermanos. A mí me pasa mucho eso con la literatura, me pasa eso mucho con el cine. A veces digo, es una obsesión, tendría que ir a tratarme, porque no puedo estar siempre obsesionado con... Yo estoy leyendo cualquier cosa o viendo una película y yo estoy pensando que tienen una mesa de madera, cuántas sillas tienen, que el techo es de losa. Yo estoy pensando en eso. Si sale agua de la canilla, cosas que no las guionan, no guionan eso. Pero para mí lo primero que me fijo, lo material. Y para los autores, eso está dado. ¿Me entiendes? No describen la casa porque ya la casa está naturalizada, que es con pieza, que cada hermano tiene su pieza propia. Lo que está naturalizado, para mí digo, no, pero para llegar hasta ahí hay un montón para analizar y pensar previamente, pero nadie lo piensa. Y eso yo una vez estuvimos charlando mucho con Lucrecia Martel de eso, porque a ella le interesaba en particular eso, y dice, yo también quiero empezar a escribir pensando en esas cosas. Quiero dejar de decir el personaje se ducha. Quiero decir, ¿tiene ducha o no tiene ducha? ¿Es con corriente fluida o no tanta? Bueno, hay millones de seres humanos solamente en este país, y ni que hablar en Latinoamérica, donde todo eso que para muchos autores es natural, para nosotros no, es lo extraordinario. Yo conocí una ducha con presión en Cana, la primera vez que me duché con una ducha en presión. O sea, te pudiste duchar con ¿entendés? presión. Sí. En un instituto de menores, porque estaba en enfermería, y es lo que cuento en Rengoyeta, fue la primera vez que me pude duchar con una ducha a presión, en Cana. ¿Me entendés? Porque hasta que se urbanizó el barrio, ¿Y cuando se urbanizó el barrio? Ahí sí, pero yo no lo conocía hasta que salí de estar en libertad. ¿Tu mamá sigue viviendo en la misma casa? Sí, mi abuela. En la misma casa cambió la urbanizada. vida, Sí. nos cambió la vida. Para mí los vientos de época son muy importantes. Por ejemplo, ahora Patricia Bullrich está obsesionada con cerrar los talleres, con cortar los centros educativos en las cárceles, con cerrar los pabellones universitarios, porque aparte es muy predecible, está copiando lo que hacen en Estados Unidos, en muchos estados, donde parte de la condena es que no puedan acceder a ningún tipo de educación, ni pueden tener libros. No en todos los estados, porque sabemos que cada estado tiene su propia política, pero ella quiere copiar eso. Entonces, como que estén solamente en una celda aislados, y la verdad que una de las cosas interesantes que tiene el servicio penitenciario en la Argentina es que vos podés acceder a la educación. Es un derecho garantizado en la Constitución, ¿no? Que las cárceles tienen que ser limpias, bla, 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 bla.
obviamente que no se cumple a rajatabla, pero ya que en el texto de la Constitución esté eso, permite que por algún movimiento va a existir para que algo exista. Y bueno, yo terminé la secundaria estando preso. Y empecé el CBC de filosofía estando preso, de la UBA. Y conté con el apoyo de un montón de docentes. El apoyo es decir, libros, material de estudio, puedo nombrar un montón de gente. Ahí donde estabas contando que Mario Santucho, ¿no? A Mario Santucho lo conocí Luis dando Mattini, un taller, ¿no? de cine, a Luis Mattini también lo conocí estando preso. Ellos me empezaron a formar porque los grandes autores... Y lo inspirador fue el libro, ¿no? El contacto con el libro. No. Yo en el Rengoyeta me sirvió como para hacer una autoterapia, aunque no existe la autoterapia, la terapia es con otro, ¿no? Pero la autoterapia de decir, a ver, ¿cómo fue el clic? Que tanto me preguntan. Y yo había montado un relato bastante perfecto, que parecía como que había leído Operación Masacre, y eso me trajo una revelación divina. Y la verdad que... De hecho, te llamabas Camilo Blaja. Claro, como dice el indio, ¿no? Los recuerdos que mienten un poco. Me empecé a dar cuenta y dije, ¿fue así? Tan fácil fue que agarré un libro y se me abrió el país de Alicia. Estamos viendo ahí la tapa de Rengoyeta, ¿no? Y la verdad que no fue así. Entonces yo empecé también a hacer justicia con mis recuerdos, porque obviamente que la experiencia carcelaria es tan traumática, es tan dura, que claro, olvidar no te la podés olvidar, pero la había dejado como intentar taparla todo lo posible, porque viví cosas muy feas, vi cosas muy feas, y porque perdí muchos amigos que hice ahí adentro que ya no están. Entonces era como revolver para mí mucho dolor. Y me empecé a dar cuenta y dije, a ver, ¿cuándo fue el clic? Y la verdad que los libros fueron posterior al primer paso, que para mí fue, primero, el miedo en la cárcel. Es decir, yo que venía haciéndome, era el pibe chorro en la calle, el malote, el picante, el pandillero, de golpe en la cárcel, donde no estás armado, no tenés un arma para hacerte el piola, te la tenés que aguantar de verdad. Me di cuenta que no estaba preparado para aguantarme la verdad, y encima había entrado completamente destrozado, en muleta, con los clavos en la pierna, pesando 45 kilos porque era un adicto a la cocaína empedernido. Primero el miedo y después la experiencia, empezar a decir, fulano de Villa tal, sultano de Villa tal otra, mengano de Villa tal otra, y recorrí tal, che, todos de una villa. Que ahí viste ya el miedo más. Somos todos lo único, o sea, cometimos un delito, lo estamos pagando, perfecto, pero todos los que cometen delito pagan, o solamente los pobres que cometen delitos pagan. Eso fue lo primero, ¿no? Desde la intuición. Después yo cuento en Rengoyeta, no voy a decir cuál fue el caso, pero yo conozco unos pibes de clase alta que caen en el instituto donde estábamos nosotros, porque supuestamente habían asesinado a otro par de ellos a la salida de un boliche, viste, con estos casos que suelen pasar, como el de los rugbyers, y eran rugbyers encima, dos pibes, rubiecitos, dos querubines, ¿no? Y primero, los mandan a la celda de enfermería donde estábamos nosotros, con un resguardo físico total, les dejaban pasar celular, le dejaban pasar una guitarra criolla, le dejaban pasar lo que quisieran, comida de la calle. Vos decís, un pibe de la villa que caiga por robar un celular no va a acceder pero ni al 0,001% de los que están accediendo estos pibes. Entonces era la vista gorda de los guardias, la vista gorda del Poder Judicial. Cuando yo vi eso, me di cuenta yo mismo, después de 15, 20 años, que ahí fue el clic. Y que los libros sirvieron para materializar eso que por el momento era una fuerza, si se quiere, una potencia. Dije, o sea, está bien, yo tuve por un delito grave como es secuestro.
me recontraverduguearon, les importó un carajo las condiciones físicas, me tiraron como una rata en una celda. Un homicidio es peor que un secuestro. Y estos pibes tuvieron 18 días y se fueron en libertad. Uno tenía 4 abogados y el otro tenía 2. Entonces, eso me empezó a hacer ruido. Y ahí, bueno, el azar, ¿no? El azar y la potencia del azar y saber ensamblarse con el azar, saber, viste, estar pillo y decir, bueno, fue en el lugar que menos hubiese querido que pase el clic, es decir, en la cárcel. Hubiese sido mejor que me des cuenta antes y me hubiese evitado un montón de dolor, pero fue así. Los libros vinieron después, ¿no? Todo esto, Mario, Patricio Montesano, Luis Mattini, vinieron todos después a darle materialidad a algo inmaterial, que es darme cuenta de la injusticia, de la desigualdad, decir, esto es un chiste. Está bien que citan las cárceles y... Bueno, después, cuando conocí el texto de Marx, Elogio del crimen, que siempre lo cito, en mi libro El fetichismo, la marginalidad, lo cito bastante, porque Marx escribe, el delito produce riqueza en ese texto. El delito produce el delincuente produce a la policía. Dice, produce en términos marxistas, no en otro tipo de producción. Sí, económicamente. Uh-huh. Y también dice, crea oficios. Todavía no estaba la figura del trabajador social ni del psicólogo social. Ya se adelanta a eso. Y bueno, por eso digo, los libros, cuando empezaba a leer esas cosas, decía, claro, esto es lo que César, pasó. Una pregunta te quiero hacer, porque está desde el comienzo, lo volvés a decir ahora de otra manera. Vos hablaste de una especie de proyección, incluso llegaste a decir perversa, de sectores medios sobre el mundo plebeyo popular. Sí. Y si entiendo bien, tu estrategia política como escritor, para decirlo de esta manera, tiene que ver con cambiar esa perspectiva. Desarmarla. Claro, desarmar esa perspectiva. Respecto al mileísmo, ¿funciona algo de esto? ¿Vos ves una restitución de ese tipo de proyecciones a la hora de explicar al mileísmo? Por ejemplo, cuando tenemos que explicar cómo es que el mileísmo tiene voto popular. Uh-huh. Cómo es que el mileísmo interpreta algo que nos resulta insólito, pero al mismo tiempo estamos obligados a comprender sobre una experiencia popular. ¿Cómo ves que funciona esa proyección y cómo desarmarla? ¿Cómo ves eso vos? Sí, mira, primero y principal, creo que se llamaba Léon Blum, el que era el jefe del Partido Comunista francés en la década del 30 y 40, que antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial tiene como un acto donde celebra a Hitler como algo nuevo, como algo disruptivo. El jefe del Partido Comunista dice eso. 2 años después se quería ahorcar, no veía, viste, porque todos le decían, bueno, y así hubo un montón, no solo Heidegger, que se quedó hasta el último día. Sí, en este caso un judío de izquierda, un político. Exacto, que llegó a ser presidente de Francia. Un judío comunista de izquierda diciendo Hitler es lo nuevo, ¿le suena? Es disruptivo, es plebeyo, como dicen de Milei. El padre terrateniente, todo, y hay intelectuales en Argentina que dicen que Milei es plebeyo, un blanco de ojos claros, hijo de un rico. Yo no entiendo, digamos, si esos son los intelectuales, ¿qué le queda al que es ignorante, no? En teoría, ignorante entre comillas. Sí hay una proyección para mí de muchos intelectuales, de una fascinación propia y de un deseo como de bardear al peronismo, porque es así, como, bueno, sus errores, bla, 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 es una proyección propia y que se la asignan al pueblo. No, la fascinación individual del intelectual se la proyectan al pueblo y dicen que el pueblo es el que está fascinado con Milei. Primero y principal, esa fascinación yo la veo completamente deteriorada o erosionada a lo que fue en el 2023. Yo que hice esa película viendo en vivo y en directo cómo crecía y cómo se engordaba ese fenómeno. ¿Vos lo ves más erosionado ahora el mileísmo que en el 23? Yo no veo, o sea, primero que lo hablo con mi hija que tiene 13 o 14 años y ella usa TikTok,
y ella en el 2023 me decía, Milei arrasa en TikTok, todos Milei en TikTok. Y Lo ahora... que nos decían todos nada. los jóvenes, a todos. Y ahora, hija, le pregunto como una vez por semana cómo anda Milei en TikTok. Y me dice, cada vez menos. Al revés, dice, ahora hay TikTok bardeándolo, no sé. Los pibes empiezan a reír de Milei. ¿Me entendés? Pero los intelectuales siguen diciendo que no, que está inquebrantable, que los sectores populares... esas proyecciones son... A ver, hay muchos periodistas intelectuales que siguen diciéndolo, ¿eh? Entonces también hay que pensar cuál es la función del intelectual en una sociedad. ¿Para qué está? ¿No? Y yo prefiero decir desde el primer día hasta el último, o sea, yo tengo un posteo el día que ganó Milei, no es para hacerme el profeta nada, donde yo digo, no va a haber nada de lo que los que creen que lo que ven las cosas positivas. Yo digo, Milei es esto, y lo puse el día que ganó, y 2 años, pasaron casi 2 años, y tiene una vigencia, que hay gente que me escribe y me dice, ¿la viste? ¿No la viste? No, no es que la vi, o sea, fue eso. ¿Cómo vas a presentar a Busquemos, le voy a pedir a la producción, tenemos unos minutos, busquemos el posteo, por favor. Es uno que está Milei cosplay, ¿viste? Cosplay. Cuando está con... está en X. Está en no, Twitter. no, en mi Instagram. En tu Instagram. Ok. Bueno, si lo podemos encontrar. Vos decías también que Milei no es un outsider. Exactamente, pero ¿cómo va a ser un outsider alguien que viene bancado por todos los think tanks más importantes de este país y de Estados Unidos? El que más minutos de televisión, el candidato con más minutos de televisión en la campaña presidencial del 2023, el entrevistado con más centros en la historia de la política mundial. Sí, pero ¿sabes qué? Outsider porque no venía de un partido político, perfecto, pero pero muchos tuvieron esa condición y aún así no tuvieron votos en los barrios populares, ni también tuvieron el crecimiento político y electoral que tuvo Milei en tan poco tiempo. Muchos también tuvieron el apoyo de los think tanks, de los medios y pero las condiciones... La novedad acá me parece es que es alguien que por lo menos en el 23 se verificó... Que el fenómeno cuajó. Que terminó teniendo en algunos lugares llegó al balotaje 60-65%. Total, bueno, en Córdoba 75%. Bueno, por eso mismo, ahí está la novedad en ese punto. Sí, digamos. sí, pero outsider no, yo creo que vino a encarnar un montón de pulsiones muy bajas de la sociedad argentina que estaban en el terreno de lo implícito y del secreto y de como en el confinamiento micropolítico, y vino, bueno, liberó un montón de pulsiones y de pasiones tristes que la gente las tenía comprimidas. Entonces vino a encarnar eso, ¿me entendés? Como... Eso sí se lo reconozco. Él encarna... el racismo estaba en Argentina. El odio al diferente, el odio al discapacitado, el odio al jubilado, eso estaba, no lo inventó Milei. Simplemente él viene... Le dio curso. Exactamente. Y lo puso en la mesa, y lo que sí es para agradecerle es que le da una oportunidad a la historia de una ruptura. O sea, ahora tenemos una excusa perfecta para tener nuevos gobiernos que realmente vayan para adelante. Una última pregunta de mi parte, César, sería esta. Me gustó lo último que dijo para profundizar. La posibilidad de ruptura, ¿no? Sí, la excusa perfecta del nuevo gobierno que vayan para adelante. Y sí, pero Presté mucha atención. Tenemos un papiro casi infinito porque antes tenías 2 o 3 excusas con Macri, ¿no? 4. Sí. Bueno, el endeudamiento, todo. Ahora te agredió, te maltrató, soberbio, completamente loco malo. Están los locos buenos, este es loco malo, ¿me entendés? O el loco artista, está el locura el loco poeta, la locura es re importante, la locura hizo evolucionar a la humanidad. Este es el posteo, agradecemos mucho ahí a nuestros compañeros. Este es el posteo. El superhombre. El superhombre. No leo de acá sin anteojos. Está muy bien, nosotros tampoco leemos. Bueno, me lo mandaron. ¿Lo leo? Si lo llegás a leer, con anteojos sí. Dale. El superhombre, el panelista gritón devenido patriarca de los enviados del cielo,
El anticasta apadrinado por Macri, el dueño de la casta. El economista chanta, plagiador del libro, de ser un país respetado y reconocido internacionalmente por nuestra cultura y labor en derechos humanos, a ser gobernado por un autoritario, por un ser desagradable, intolerante y reacio a la belleza. Muchos lo eligieron ante el cansancio por la inflación y el deterioro económico, pero hay una base sólida de su electorado que lo votó a conciencia, queriendo violencia, que maten zurdos, que vuelvan a colgar el cuadro de Videla en la ESMA, que se destruya por el solo hecho de destruir. Ni asumió y ya habla de rematar los recursos naturales de nuestro país, YPF. También lo votaron los que fueron a una escuela pública, los que usan un hospital público, los que reciben la UH, el potencial trabajo, la beca Progresar. Votaron ser despojados de sus propios derechos. Ya se olfatea la persecución ideológica, la sed de revancha. Se viene la libertad, que solo es más libertad empresarial para explotar. Libertad, pero solo para los patrones, para los dueños, libertad para arrojar a millones a la miseria, libertad para que las fuerzas de seguridad repriman a su antojo a los trabajadores y a los nuevos desocupados que se rebelen. Revivieron todos los monstruos torturadores, festeja el pobre que se cree rico por votar a un rico. Festejan los cuarteles, los milicos que violaban adolescentes y tiraban gente viva al mar. Festejan los que se van a robar todos nuestros recursos naturales. En la política, donde todo es conflicto y contingencia, también prima la lógica. Destruir fue su eslogan permanente, pero ¿a quién? Destruirnos a nosotros, destruir los lazos sociales, la solidaridad, la ternura. Nunca una sociedad fue tan advertida del abismo que la espera. 20 de noviembre de 2023. 20 de noviembre del 2023, ni siquiera había asumido. Sí, ni siquiera había asumido. Era el día posterior al triunfo de Milei, ¿no? ¿No? Creo sí. El día posterior al triunfo de Milei. Bueno, estamos terminando. Estás César González, te agradecemos mucho. Siempre es un placer conversar con vos, Diego. Yo me quedé con una pregunta que no hice, ya no la hago, pero hago el comentario brevemente. César tiene una entrevista, un comentario que me sorprendió mucho, que él dice algo así como que le interesa el psicoanálisis, porque con el psicoanálisis la palabra cura o la palabra sana o la palabra ayuda, pero que es la palabra de otro. Y dice algo así como sanar con literatura o una literatura que sana. Me llama mucho la atención la conexión en César entre esta dimensión de una palabra de otro que sana, que me parece que es algo que está eliminado de lo que llamaríamos hoy las relaciones entre los vínculos, ¿no? O sea, que otro con una cierta palabra y una cierta escucha que te permite una existencia mejor y más sana, con la idea de una ruptura política. La conexión entre esas dos cosas, digamos una cosa más micro y una cosa más macro, ligado por esta zona de lo plebeyo, me parece muy eso fue sugerente. porque vengo hace varios meses obsesionado con Oscar Mazota, un gran intelectual que dio este país, con el cual me siento muy identificado, porque como no se recibió de un título con título académico hasta el día, como con Art, viste, como si el título académico tuviera el poder sobrenatural de algo. Hasta el día de hoy, como Mazota no tiene ese título, vos escritor y introductor del psicoanálisis lacaniano en Argentina. Exacto, a Lacan lo introdujo en la lengua hispana directamente. Un gran autor. César, te agradecemos mucho. Te vamos a invitar otro día cuando para que quiera. Podamos, aparte acá en casa. Estás acá en la casa, en la radio de las madres. Gracias, querido César, que está presentando su libro. Rengoyeta. Rengoyeta, ya está en todas las librerías, exacto, así que lo pueden ir a buscar. Dicho sea paso, y estás invitado, ¿no? El miércoles que viene. 27 de agosto. 27 de agosto es el miércoles que viene, ¿no? ¿Ya es el miércoles que viene? Sí. El miércoles que viene, 27 de agosto, estaremos Bien, estaremos en la radio de la tribu, Lambaré 873. Presentando El temblor de las ideas, el último libro de Diego. Yo voy a coordinar esa conversación con Poné a los pibes. Con Facu Abramovic, con Mair Williams y con Pablo Fernández y algún otro amigo. Pablo Fernández más y algún que otro amigo más. Estás de más invitadísimos. Están Gracias. invitados todos. Pueden venir a la presentación del libro de Diego. Gracias Silvio, gracias Ariel, gracias Lucas, gracias a Mora Urzagasti en la producción audiovisual y a Leandro Deza que estuvo en el streaming. Será hasta mañana, que tengan un muy buen día. Ya llega Feli Bonavita, bye bye.